Buenas tardes a todos. El día de hoy veremos, dentro de esta materia de la licenciatura en Derecho, lo referente a lo que se conoce como delitos especiales. ¿Qué son los delitos especiales? A grosso modo veremos dentro de las siguientes sesiones que son aquellos que no están contemplados específicamente dentro del ordenamiento penal común, como sería el Código Penal. Bien puede ser local de una entidad federativa o bien puede ser el Código Penal Federal. Como ejemplo, debemos de saber que nuestra legislación en la federación tenemos 32 legislaciones particulares por cada entidad federativa. Asimismo, independientemente de las 32, hay aproximadamente otras 15 diferentes legislaciones que contemplan delitos diversos. Háblese como leyes especializadas como la de tortura y secuestro, leyes de menores, delitos fiscales, delitos en materia laboral, delitos en materia agraria. Entonces buscaremos adentrarnos dentro de cada uno de estos puntos, dentro de dichos supuestos, para analizarlos a fondo. En la sesión del día de hoy veremos únicamente las aceptaciones y conceptos del derecho penal, así como los ámbitos de validez y los sujetos del mismo. Esto como un preámbulo para dar inicio a lo que es la materia. En el primer punto tenemos las acepciones y conceptos del derecho penal. Inicialmente el derecho penal no fue conocido siempre como tal, como se le da esa connotación al día de hoy, sino que clásicamente era denominado derecho criminal. Lo anterior en razón de que venía por la tradición del jus criminale, así venía la situación en el derecho romano. Entonces, frente a la expresión Strafrecht, derecho penal usado hoy en día a lo largo de los siglos XVIII y XIX, los autores utilizaban el término criminal recht para referirse a esta parte del ordenamiento jurídico. Después, en consecuencia, por la influencia alemana y la influencia francesa, se cambia la denominación de derecho criminal a derecho penal, denominación que hasta el día de hoy llega a ser de uso casi unánime a principios del siglo XIX y hasta nuestras fechas. Entonces, se entiende por el derecho penal como el conjunto normativo perteneciente al derecho público interno y que tiene por objeto el delito, al delincuente y la pena o medida de seguridad, cuyo fin es mantener el orden y el bienestar social mediante el respeto de los bienes jurídicos tutelados por la ley. Recordemos que el Código Penal nos señala diversos bienes jurídicos tutelados, tales como son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y corporal, el derecho de la propiedad, el derecho a crecer sin ningún impedimento en cuanto a tu desarrollo personal. Entonces el derecho penal busca proteger todos estos bienes jurídicos a través de la imposición de medidas y sanciones. Esto para pretender un equilibrio que dé seguridad a los miembros de la sociedad. Entonces, diversas son las definiciones que se pueden encontrar respecto al derecho penal. Sin embargo, todas ellas giran en torno a lo que el derecho penal representa como el poder punitivo del Estado. ¿Qué es esto? La capacidad del Estado, como ordenamiento que vamos a ver un momento más de qué poder estamos hablando, y que surge con el fin de ordenar y organizar la vida comunitaria, es decir, la vida gregaria del ser humano en sociedad. Algunos autores consideran los siguientes puntos en cuanto a la definición del derecho penal. Tenemos a Mesger, quien lo define a través de las ideas de Franz von Liszt como el conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, asociando al delito como presupuesto
y la pena como consecuencia jurídica. Nos habla desde aquí, desde una teoría causalista del derecho. Pero bueno, como bien sabemos, el poder punitivo del Estado no debe ser totalitario. Debe haber algunos contrapesos para evitar el abuso del mismo. Entonces, así, la ley nos señala dos límites que lo regulan. A saber, el primero de ellos es el principio de intervención mínima. Y el segundo, el principio de intervención legalizada dentro del poder punitivo del Estado. ¿A qué referimos con el principio de intervención mínima? Este implica que el derecho penal únicamente debe intervenir cuando existan ataques graves a los bienes jurídicos tutelados, ya que cuando el orden social se ve vulnerado mínimamente, es el derecho administrativo quien se encargará de solucionar las infracciones leves y no así el derecho penal. Recordemos que dentro de cada municipio existe una ley, un reglamento administrativo, el cual si se sanciona, al no agredir gravemente los derechos, los bienes jurídicos tutelados, los derechos de las personas, da pie únicamente a sanciones administrativas. Por ejemplo, las faltas a la moral, las faltas al buen vivir, a la convivencia. Es decir, podría haber una infracción, pero como es mínima, se sanciona únicamente con cuestiones administrativas. Sin embargo, cuando dicha sanción ya constituye lo que es un delito, es entonces cuando el Estado interviene para regular la función de protección a los bienes jurídicos ya mencionados. Posteriormente tenemos el ya mencionado principio de intervención legalizada. Este principio nos sirve principalmente para evitar el ejercicio arbitrario o limitado del poder punitivo estatal. O ilimitado del poder punitivo estatal. Esto es el principio de legalidad, ya que las autoridades deben actuar acorde a dicho principio y en caso de excederse en el mismo se pueden incurrir ya en cuestiones administrativas o inclusive hasta penales. Dicho principio también supone un freno a aquellas políticas estatales por medio de las cuales, por conducto del derecho penal, se pretende resolver toda clase de conflictiva social, es decir, penalizar todas las conductas negativas por una sociedad determinada. Es decir, la ambivalencia de este principio es en primer lugar en razón de la conducta de la autoridad, pero también presupone un freno para los particulares en el sentido de que pretendan utilizar el derecho penal como coacción para alcanzar ciertos fines. Como ejemplo de esto podríamos tener conductas meramente civiles o de otro índole, quizás agrario en un momento dado, que teniendo su vía propia particular y no constituyendo un delito, sin embargo, pretendan a través de los mecanismos de acción penal, de la regulación del Estado y del ordenamiento jurídico y de las instituciones penales, como tanto juzgados como procuradurías o fiscalías de investigación, pretendan crear un ambiente de inseguridad hacia una persona, aprovechando y haciendo uso de funciones que no corresponden al derecho penal. Como ejemplo, me reitero, en una materia civil se ha dado el caso de que se pretenda lo que es un fraude con un dolo eminentemente civil, y se pretenda convertir en una situación con un dolo penal, que ya será la figura de fraude. Entonces, eso es lo que busca este principio. Continuando, veremos
que el derecho penal, entonces bajo dichos supuestos, puede entenderse bajo diversas excepciones, pero principalmente tenemos dos que son el objetivo y el subjetivo. Aparte de entenderse como ciencia del derecho, o bien desde un punto de vista formal o punto de vista material. Pero para los fines de esta clase lo que nos interesa veremos la acepción en lo que respecta al derecho como punto de vista objetivo. Iniciamos con el subjetivo, en el cual tenemos que el fundamento de jus puniendi del Estado se encuentra previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, fracción 21ª, en las cuales debemos de señalar que establece que para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deben imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada, las autoridades federales podrán conocer también delitos del foro común cuando estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra las personas. En las materias concurrentes previstas en la Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en las que autoridades del foro común podrán conocer. Es decir, el derecho subjetivo al que nos estamos refiriendo es la facultad conocida como jus puniendi, la facultad que el derecho le da a alguien, en este caso al Estado, para que ese alguien pueda castigar o imponer sanciones a aquellos individuos que no cumplan con las conductas que se exigen en la norma. Es la expresión de un acuerdo democrático, tomando el uso de facultades conferidas por la ciudadanía y que está dirigida a todos bajo amenaza de sanción. Dicha facultad de castigar es una función propia del Estado, ya que este es el único que puede reconocer válidamente a las conductas humanas de carácter de delitos, combinar con las penas y ejecutar estas por medio de los organismos correspondientes. Esta facultad no es ilimitada, pues la acota la misma ley penal a establecer los delitos y sus penas. Es decir, el derecho penal es el arma del Estado por medio del cual tutela aquellos bienes de mayor interés, ya como mencioné, los bienes jurídicos tutelados, para el ser humano, para el mismo Estado. Bienes jurídicos como son la vida, la propiedad, el desarrollo, la seguridad nacional, etc. Asimismo, el derecho penal como sinónimo de derecho a penar se reitera que es la facultad del Estado para prohibir las conductas consideradas como delitos. Dicha facultad se sostiene sobre una trípode de puntos que son principalmente los que se manifiestan de acuerdo a las concepciones anteriores, que es la misión, la aplicación y ejecución de las normas penales. La emisión, como veremos, tal como señalé en el fundamento constitucional, nos señala que solo el poder legislativo tiene la facultad de emitir leyes penales. Con el presupuesto, o sea, que en situaciones de emergencia solo el presidente de la República podrá gozar de facultades extraordinarias para legislar en materia penal, siempre y cuando en los presupuestos se cumplan los requisitos establecidos por el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La aplicación tenemos que la facultad del Estado no solo consiste en emitir las normas penales, sino también en aplicarlas y ejecutarlas. El Poder Judicial podrá conocer de todas aquellas conductas consideradas como delitos y determinar conforme la ley le acción de imponer a quien lo cometió. Artículo 21, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y también corresponde al Estado organizar el sistema penitenciario, donde se cumplirán las penas conforme a lo establecido en el diverso artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es decir, tenemos entonces este trípode que mencioné que consiste en que el Estado mexicano tiene la facultad de la emisión, aplicación y ejecución de las normas penales. Ahora bien, tenemos entonces ya una vez especificado lo que es el derecho penal subjetivo, entramos ahora a lo que es el derecho penal desde su punto de vista objetivo. En este entendemos que se refiere al conjunto de normas jurídico-penales que se encargan de regular una sociedad determinada. El derecho penal objetivo también se conoce como jus penale y se refiere al derecho como norma, es decir, todo ese ordenamiento jurídico que comprende, que emite el legislador con el fin de establecer un orden, así como una sanción en cuanto a la comisión de los delitos. Estas normas emitidas por el Estado para dar a conocer a los miembros de la sociedad las conductas prohibidas y establecer los requisitos para sancionarlas como delitos con penas o como injustos con medidas. En resumen, tenemos que el derecho penal es algo más que un conjunto de agrupación de normas, ya que es un sistema que implica su interrelación metodológica como asimismo de forma jerárquica y congruente determina si una conducta es o no constitutiva de delito. Debe señalarse que la mayoría de las leyes se encuentran en el Código Penal, lo que va a ser materia o ser fondo de esta materia. Pero también existen otras leyes, tal como se mencionó, como el Código Fiscal de la Federación, la Ley General de Salud y algunas leyes especiales que veremos dentro de la presente clase y en sesiones posteriores. Una vez determinado lo anterior, pasaremos a ver lo que son los ámbitos de validez de la ley penal. Esto a manera de repaso, ya que es un tema que debemos haber tratado en algunas sesiones anteriores. Sin embargo, no existe ningún impedimento para de retocarlas, ya que es importante dicha relación con lo que se va a estar estudiando dentro del presente tema. Veamos. La ley penal, al ser el brazo sancionador y punitivo del Estado, engloba los términos, los ámbitos de aplicación, conocidos como los ámbitos de validez. Entonces, ¿qué entendemos por ámbitos de validez? Son aquellos presupuestos en los cuales aplicará la norma penal. El tema trata de precisar los alcances y límites de la ley penal ante un problema concreto. Por lo tanto, se debe saber, ante un supuesto de una conducta, cuál será la norma aplicable, si será el ámbito material. Precisar posteriormente en qué momento y hasta cuándo está vigente la norma, el ámbito temporal. Determinar en qué demarcación geográfica o espacio físico tiene aplicación la norma, el ámbito espacial. Y saber a quién o a quiénes se aplica la norma, el ámbito personal. No necesariamente en ese orden, deben de estudiarse. Es independiente, pero sí se deben ser estos 4 puntos a saber para determinar en un momento dado la aplicación y la competencia de quien va a conocer de dicha sanción. Entraremos entonces primer punto al estudio del ámbito espacial. El ámbito espacial se refiere al territorio en el cual se crea y para donde su aplicación sería de carácter obligatorio. Entonces, el principio que rige inicialmente a este ámbito de validez es el de territorialidad, como se explica más adelante. Este territorialidad se refiere que se aplica a un lugar geográfico determinado, como por ejemplo, vas a citar el artículo 1 del Código Penal Federal, asimismo su correspondiente en el Código Penal Estatal, que nos señala que en el caso del federal, este código se aplicará en toda la República Mexicana para los delitos del orden federal, y en el estatal se refiere para los delitos cometidos dentro del estado de Jalisco. Posteriormente tenemos el principio de extraterritorialidad. Es decir, la ley faculta que se puedan sancionar también y conocer delitos cometidos
en otros lados bajo los siguientes supuestos que veremos. La ley penal mexicana puede aplicarse fuera de nuestras fronteras en los casos contenidos en los artículos 2, 4 y 5 del referido ordenamiento legal, es el Código Penal Federal, que dice que se aplicará a sí mismo por delitos cometidos en los consulados mexicanos en contra de su personal cuando no hubieran sido juzgados en el país en que se cometieron. Debemos de recordar que los consulados tienen ciertas facultades para legislar y para aplicar el derecho dentro de sus demarcaciones territoriales fuera del país. Pero en caso que no hubiera sido juzgado por aquel país considerado como delito, se puede juzgar por la legislación mexicana. El artículo 4 nos señala los delitos cometidos en el territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros o por un extranjero contra mexicanos y que serán penados en la República con las leyes federales, concurriendo los siguientes requisitos. 1. Que el acusado se encuentre en la República y 2. Que el reo no haya sido finalmente juzgado en el país en que delinquió. Y que la infracción de la que se le acuse tenga el carácter de delito en el país que se ejecutó y en la República. El artículo 5 nos señala como ejecutados en el territorio de la República se considera como una equiparación a los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en alta mar, a bordo de buques nacionales, a los delitos ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional en puerto en aguas territoriales de otra nación, lo que extiende a los casos de que el buque sea mercante si el cuento ha sido juzgado en la nación, a los cometidos a bordo de un buque extranjero o surto en puerto nacional en aguas territoriales de la República y se tuviera tranquilidad pública, y los cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras, y los cometidos en las embajadas y legislaciones mexicanas. Principalmente dentro de nuestra legislación se aplica el principio de territorialidad, ya que dice que la ley debe aplicarse en el territorio donde fue creada, pues se manda la virtud de la soberanía de cada estado, por tanto debe tener aplicable en su propio territorio y no en otro. Asimismo, dentro de este ámbito espacial surgen dos figuras preponderantes pues para los hechos del estudio que estamos señalando en este momento, que son la extradición y la expulsión. Hablaremos rápidamente de estos. La extradición es la entrega que hace un estado a otro de un acusado y condenado que se ha refugiado en aquel. Al respecto suele hacerse una clasificación más didáctica que real, pero que muestra con claridad la función de la extradición. Activa se refiere que solicita la entrega del delincuente, y la pasiva tiene lugar según el país que hace la entrega del delincuente, país donde se refugió el sujeto. Es espontánea ya que la aplica el país donde se encuentra el delincuente sin ser requerido. Es voluntaria ya que el propio delincuente se entrega a su estado de origen. Es de paso a tránsito cuando hace el permiso que otorga un estado por hecho que de cuenta para su protector dirigirse al estado donde cometió el delito en virtud de la extradición. La extradición ocurre en el plano tanto interno nacional como externo internacional. En este último caso se rige por los tratados internacionales de los estados son parte y por la disposición de la ley de extradición internacional. La segunda figura que vamos a conocer es la expulsión, la cual consiste en que un estado puede expulsar a los extranjeros bajo determinadas circunstancias. Esto se contempla por el artículo 33 constitucional en su segundo párrafo, que nos habla que el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regula el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Como vemos, se advierte que las dos figuras son diferentes, aunque en la práctica suelen confundirse, lo que conduce a serios errores. En la extradición tiene que haber un tratado de por medio. En la expulsión no necesariamente. En la expulsión solamente con que la persona se pueda considerar como non grata es cuando se procede a sacarla del país prácticamente. En el siguiente ámbito de aplicación tenemos el temporal, que nos dice ¿cuándo es aplicable una norma? La respuesta lógica y concreta sería que sería solamente durante su vigencia, lo cual implica que el inicio de esta que se publica en el diario oficial de la Federación, la Gaceta, o la fecha señalada precisamente para que inicie su vigencia y hasta que se haga la norma, de modo que ni antes ni después pueda aplicarse. Entonces tenemos bajo dicho supuesto que únicamente hay una excepción que será la controversia que origina en cuanto al ámbito temporal, que es el principio de retroactividad o irretroactividad de la ley, que no menciona que ninguna ley puede aplicarse efectivamente respecto a un hecho ocurrido antes del surgimiento de la norma.
Empero tal prohibición se entiende siempre y cuando no sea en perjuicio, con lo cual se disuelve pues la controversia que pudiera originar en algún momento dado. Como puede entenderse, esta excepción se ve más que nada en su momento en los fundamentos son los artículos 56 del Código Penal Federal y el 10 y 121 del Código, los cuales señalan del Código Penal del Distrito Federal que la ley será aplicable de la manera sobre el inculpado o sentenciado. Y la ley tiene una vigencia general desde el momento de su publicación adelante hasta el momento de sus respectivas reformas, o en caso que sea abrogada, deja de ser válida. Únicamente se ha visto algunos casos especiales en los que se da una vacatio legis, es decir, una suspensión a la norma. Como por ejemplo tenemos el caso de la reforma penal publicada el 18 de junio de 2008. Me contempló una vacatio legis de 8 años manifestando sus artículos transitorios, primero, segundo y tercero. Que por obviedad, en este momento los omito mencionar. Y los cuales nos mencionaban que se daba una prórroga a un plazo de 8 años para la aplicación escalonada y conforme cada estado pudiera adecuarse a sus legislaciones dentro del ámbito del sistema penal acusatorio. Como ejemplo tenemos que en el estado de Jalisco casi agotamos los 8 años, faltando únicamente 15 días o menos para que se venciera dicho término. Y mientras tanto se estuvo aplicando la ley anterior. Por último, tenemos que en este supuesto de la aplicación temporal de la ley, no se debe olvidar pues que cuando entre la comisión de un delito y la acción de la pena o medida de seguridad entre en vigor una nueva ley, se estará lo impuesto en la más favorable al inculpado sentenciado. Y asimismo, en los supuestos en los que el reo ya es sentenciado por un término mínimo o el término máximo de la ley prevista y la reforma disminuida de dicho término, se estará la ley más favorable. Es decir, aún estando sentenciado se puede suspender, combinar o modificar la penalidad en caso de que hubiera alguna reforma que esta favorezca al reo. Pasaremos ahora al ámbito personal. Este principio que atiende, que no obstante que todos somos iguales ante la ley y a todos se aplica por igual, pero depende de las circunstancias de aplicación de esta, como lo exceptúa el artículo 4 y su correlativo del Código Penal Federal y su correlativo del Código Penal del Estado de Jalisco citado. Es decir, el ámbito personal, como ya hemos estudiado en otros puntos, o se ha visto, es cuando la ley va dirigida a un grupo en específico, a un sector, a alguna persona. Como ejemplo tenemos los delitos cometidos, en este caso por servidores públicos. ¿Qué delitos es ese? O sea, requiere una calidad de que la persona sea servidor público. Si no tiene dicho carácter, no le aplica dicha legislación. Tenemos el caso del feminicidio, el cual solamente aplica en los casos en los que la persona difunta sea de carácter de sexo femenino y se cumplan ciertas circunstancias. Otro supuesto podría ser el parricidio, donde tenemos que comete el delito de parricidio quien atenta contra la vida de un familiar en ciertos grados de línea. Entonces, esto es específicamente lo que es el ámbito personal. Sin embargo, existen excepciones a saber, como son el derecho interno a la declaración de procedencia o lo que es el fuero y la inmunidad del derecho internacional. Asimismo, tales como aquella excepción que nos hace saber que el derecho penal aplicará para personas mayores de 18 años, ya que de no tener estar en ese supuesto como ejemplos, estaríamos ante una ley de menores en conflicto con la ley o infractores, que aplica de personas de 12 años, de menores de 12 a 18 años. Entonces, este principio, tal como lo hemos visto, tiene una validez atendiendo a la persona a quien va dirigida, sin pasar por alto el principio de igualdad.
Debe de enseñar también que este artículo también tiene su fundamento en la Constitución mexicana, en su artículo 2, que considera por la prohibición de la esclavitud, y artículo 1 considera la igualdad de todos ante la ley. También, así como este principio también se regula como en el artículo 13 constitucional, que prohíbe la creación de leyes privativas. ¿Qué es una ley privativa? Una ley que va especificada a cierto sector, pero sí violando los principios de igualdad, así como de tribunales especiales. Es decir, los tribunales son de carácter general. No puede crearse un tribunal especial para una persona específica en un cierto momento. Todos deben ser iguales ante la ley. Es decir, este artículo 13 establece un trato igual a los ciudadanos. Bien, como siguiente ámbito tenemos el ámbito de aplicación material. Este ámbito de validez se distingue bajo 3 órdenes, a saber, para la aplicación de la norma, que son el orden común o fuero común, local o ordinario, el orden federal y lo de militar o castrense. Dicha división se encuentra regulada dentro de cada uno de estos puntos de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos el foro común u ordinario. ¿A qué referimos con el foro común? Tal como manifesté en párrafos anteriores, el foro común corresponde a las legislaciones. La República Mexicana se integra en 32 federaciones administrativas soberanas, que son 32 estados, o 31 estados y la Ciudad de México. Entonces, en cada una de estas tiene su facultad para expedir su propia legislación penal. De hecho, se considera como delitos que atenten contra los bienes de cada persona dentro de su demarcación territorial. En pocas palabras, es lo que no está exclusivamente señalado para la federación. Es según el estado donde ocurra el delito. No debe pasarse por alto que hay situaciones que algunos delitos o figuras jurídicas que en otros estados no se consideran como delitos, o algunas variaciones de delitos. Pero esto responde más que nada a las necesidades de cada estado, ya que la situación económica, político y social no es lo mismo en un estado del norte de la República que en un estado del centro, del occidente o del sur de la República. Entonces, los delitos del foro común serán los que por la ley determinada no se encuentren debidamente expresados dentro de la ley federal. Como segundo punto tenemos el fuero federal o excepcional. Este comprende todos los delitos que afectan a la federación de modo directo. Delitos que se encuentran citados dentro del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El artículo 1 del Código Penal Federal, que establece que dicho código se aplicará en todos los delitos del orden federal. No debe pasarse por alto que en este principio, en este ámbito de aplicación federal, hay delitos que son de manera concurrente, los cuales se dieron con la finalidad de despresurizar el sistema penal federal. En materia concurrente, en cuestión de delitos de carácter menor, o sea que quizás no es necesaria la aplicación de la federación, en las cuales las materias, tanto federal como común, se organizan para conocer de esos delitos y que no quede impune la sanción. En este ejemplo tenemos lo que más comúnmente podría ser como el narcomenudeo, o sea, las leyes de la infracción a las leyes, a los ordenamientos de la Ley General de Salud, los cuales pueden conocer de manera concurrente, es decir, no necesariamente son de ámbito federal. Puede conocer el foro común y sancionar si poner la posición del juzgador del foro común. Es importante señalar que ambos fueros, tanto común como federal, no solamente contemplan a las legislaciones, sino que también a los órganos que deben de conocer de estos delitos, ya que en el foro común tenemos que el delito
se consigna, se ejercita acción penal ante el juzgador del foro común, que es de orden estatal en cada entidad federativa, mientras que los delitos del orden federal son consignados ante el juez federal, bien sea que comúnmente se lo conoce como juez de distrito, o en un momento dado ante el superior ante el colegiado, que es el tribunal de alzada, o unitario, dependiendo del tipo de resolución de segunda instancia. Mientras que los órganos locales, tal como mencioné, cuentan con sus jueces particulares, asimismo con sus órganos de segunda instancia, que son los tribunales superiores de justicia, como se le denomina en cada estado. Hay una excepción en cuanto al conocimiento de los delitos que es importante revalidar en cuanto a cuestión de fuero, ya que conocen de ambas tipos de ordenamientos. En este caso serían los tribunales en materia de amparo o los juzgados en materia de amparo, ya que estos conocen contra violaciones a la Constitución directamente, a las garantías individuales, a los derechos humanos de las personas. Y ahí no importa que la infracción provenga de un delito de fuero federal o fuero común. Como siguiente fuero tenemos el conocido como fuero militar o castrense, el cual nace de los artículos 10 y 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a grosso modo lo mencionan, que los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para asegurar la legítima defensa, con excepción de las armas de la prohibidas por la ley federal. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en los que se podrá autorizar la aportación de armas. El artículo 13 no menciona que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar de emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso ni por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército, cuando el delito o falta del orden militar estuviese implicado un paisano, conocerá el caso de autoridad civil corresponda. Como se puede ver, el fuero militar es creado especialmente para la milicia mexicana. También se lo conoce como castrense y rige sus propias relaciones a través de una legislación especial, que es el Código de Justicia Militar, el mismo que señala los delitos y las penas correspondientes para los miembros del ejército. Entre las cosas que dan origen al fuero militar o derecho penal militar se encuentran, en primer lugar, la disciplina militar, en el segundo, las prácticas para la movilización de los ejércitos, en el tercero, el reconocimiento del fuero de guerra. Calderón Serrano nos señala que una causa fundamental de derecho militar es que está representada para los ámbitos de la disciplina militar. Donde quiera que ella se manifiesta, deberá existir para su protección y conservación una norma jurídica punitiva militar que es parte integral de jus punendi militar. Rodolfo García nos señala que el derecho penal militar es el conjunto de normas que establecen los delitos y las penas aplicables a los sujetos pertenecientes tanto a la Marina como a la Fuerza Armada. Y Grossi y Bonis nos señala que el derecho militar es el conjunto de principios, normas y disposiciones legales que para la protección de la disciplina militar hacen seguir al delito que es la infracción, la imposición al culpable y de la pena que es la sanción. Entonces tenemos que el derecho castrense es autónomo. Ya se ha tratado de principios generales, estricto orden y severidad que tiene la disciplina castrense, así como el respeto a la soberanía del Estado. Entonces la disciplina militar comprende los siguientes deberes, que son la fidelidad a la patria, el sometimiento a la Constitución, el sometimiento al régimen de sustituciones, la obediencia a la autoridad establecida por el superior en el mando, el respeto al superior en grado, la observancia de la ética profesional, el servicio correcto del mando, la sujeción al régimen del servicio y la defensa de la institución y soberanía del país al que sirven. En general cobra importancia para la ordenación de la conducta de todos los militares y las posibilidades de que se cometan delincuencias aplicando penas correspondientes. Inclusive dentro del fuero común tenemos que son muy comunes la desobediencia, el abuso de autoridad, la insubordinación, la falsa alarma, traición a la fuerza armada, la deserción e insumisión, la sedición, el espionaje, la rebelión, la sonada, el abandono del servicio, el pillaje, la devastación, el merodeo, el contrabando y el duelo.
entre otros. Y como un caso debo de manifestar asimismo entonces que las cosas de derecho militar se encuentran en la disciplina militar, las tácticas para un reconocimiento del fuero de guerra, ya mencionados, e inclusive como un dato que llama la atención es que en el derecho de guerra subsistió inclusive la pena de muerte hasta el 21 de junio de 2005. Bien, pasamos al siguiente y último tema, que serían los sujetos en el derecho penal. La definición clásica de los sujetos de derecho penal los tenemos en sujeto activo y pasivo, pero ahorita veremos un poco más a fondo cuáles son estos dos sujetos, protagonistas del mismo. El sujeto activo es la persona física que comete el delito, conocida también como delincuente, agente o criminal. Es la persona entonces que realiza la conducta. El sujeto activo puede ser tanto una persona física, en la mayor parte de los casos, con independencia del sexo, edad, inclusive nacionalidad y otras características. Empero, a última fecha, así con la reforma, también se puede encontrar un sujeto activo dentro de las personas morales, tal como establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 421 en adelante. Para ser sujeto activo, dice, se requieren algunas ciertas características especiales, ¿no?, en cuanto a la comisión del delito. Por ejemplo, en el caso de aborto, solamente puede ser sujeto activo una persona femenina embarazada o la persona que lo provocare. La codificación nos ha enseñado cuáles son quienes pueden ser sujetos responsables de los delitos. En este caso, en la legislación local tenemos el artículo 19 que nos señala los supuestos cuando puede ser por su cuenta, en compañía de otros, incitando a otros a cometerlo, etc. Vimos que corresponden los diversos artículos 13 del Código Penal Federal. Por otra parte tenemos al sujeto pasivo, que es la persona que resiente la acción. Puede ser impersonal o personal. Se convierte en impersonal cuando dicho sujeto pasivo es una persona física o moral. Y se convierte en este caso en físico cuando es una persona, valga la redundancia, una persona física personal quien resiente la acción. Estrictamente el ofendido es quien resiente el delito en forma directa. Entonces tenemos en este punto otra figura que es el ofendido. En forma indirecta, por ejemplo, los familiares del occiso, en el caso de homicidio. En el caso de robo puede ser el dueño del bien, ya que no necesariamente es quien detente el objeto materia del robo, como veremos en unos momentos. Ya que en principio cualquier persona puede ser sujeto pasivo, sin embargo depende de la característica de cada delito, como señalé, para ver quién es el sujeto, en este caso el ofendido. Tenemos, por ejemplo, tal como manifesté, como el robo, pues hacer la diferencia entre el sujeto pasivo de la conducta y el sujeto pasivo del delito. El pasivo de la conducta es la persona que de manera directa resiente la acción por parte del sujeto activo. El sujeto pasivo del delito se titula bien jurídico que resulta afectado. En este caso, ambas definiciones del pasivo de la conducta se puede entender como la víctima y el pasivo del delito se puede entender como el ofendido. Por otro lado, también la legislación nos señala que pueden existir también sujetos pasivos del delito y sujeto pasivo del proceso. Este último es cuando ya es una persona que es enjuiciada. La victimología se ocupa de estudiar a la víctima y llegar a conclusiones muy importantes de un interés invaluable para el derecho penal, como su clasificación, el grado de participación o provocación, las características psicológicas, la cifra negra, o sea, la cantidad de delitos que no se cometen pero que no se denuncian y que la autoridad no tiene conocimiento de ellos, el tratamiento, la ayuda institucional y muchos aspectos que han respetado el interés de los estudios de derecho penal. Entonces tenemos, por último, que si son del estudio de la víctima del delito se advertirá hasta qué punto ha sido olvidada, tanto por el Estado como por la sociedad en general, y a veces incluso por su propia familia. No habrá de mirar la legislación
De cual se advierte más derechos y beneficios para el inculpado que para la víctima. Sobre este punto, si bien es cierto, hubo algunas modificaciones una vez que se establece el sistema penal acusatorio. Sin embargo, se considera que hasta la fecha la misma no ha sido suficiente, ya que siguen concediendo más derechos y prerrogativas a los imputados o delincuentes que a la propia víctima del delito. Bien, sería todo por el momento para esta clase, primera sesión. Entonces, resumimos que en este punto vimos lo que es las aceptaciones del derecho, el derecho como penal, el derecho penal en el de parte subjetivo y objetivo, los ámbitos de validez, material, espacial, personal, temporal y el foro militar, asimismo como las definiciones de los sujetos del derecho penal, que son en este caso el sujeto activo y pasivo y algunas variantes que tiene el mismo. Por mi parte, sería todo y cualquier duda, estamos a la escucha. Gracias.